En otras noticias de Oriente Medio vamos a hablar de la reconocida novela gráfica Persépolis porque su autora falleció a los 56 años. Sí, hoy hemos decidido en este bloque de Oriente Medio, Eliana, hablar acerca de Marjane Satrapi y como usted menciona, pues falleció el día de ayer. La noticia fue confirmada por el gobierno de Francia, que la destacó como una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea y una defensora de la libertad y los derechos humanos. Según un comunicado de familiares difundido el día de ayer por diferentes medios de comunicación y agencias, esta mujer habría muerto de tristeza un poco más de un año después del fallecimiento de su esposo Matías Ripa, a quien describía como el gran amor de su vida. En los últimos meses, la autora había compartido mensajes en redes sociales expresando el profundo dolor que le dejó la pérdida de su pareja. Esta mujer alcanzó fama internacional, como usted lo mencionaba, con Persépolis, una obra autobiográfica publicada en el año 2000 en la que relató su infancia en Irán durante la Revolución Islámica de 1979 y su posterior exilio en Europa. Esta novela gráfica fue traducida a cerca de 20 idiomas y adaptada al cine en el año 2008, una película codirigida por ella misma que recibió una nominación al premio Oscar. Nació en 1969 en Irán y fue nacionalizada francesa en el año 2006. También fue una activa crítica del régimen iraní y una voz destacada en defensa de los derechos de las mujeres. Hoy vamos a conversar un poco acerca de su legado y de su obra con el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara, además director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, muy buenos días y gracias por estar aquí para conversar acerca de este tema. Un placer estar con ustedes nuevamente. Profesor, si lo pensamos un poco desde la cultura iraní, ¿qué tan relevante fue esta mujer para la cultura contemporánea y también un poco su reconocimiento en Occidente? Bueno, sin duda es una de las mujeres que generó un puente real entre la cultura iraní y el mundo occidental, como ustedes ya lo mencionaban, a través de su novela gráfica y posteriormente lo que tiene que ver con su obra ya más fílmica. Pero sin duda fue una mujer que al generar este puente entre ambas culturas fue también la que generó una discusión quizás mucho más real en torno a la sociedad iraní y en torno, ¿cómo se llama?, a lo que tiene que ver con otros aspectos de que no solamente la sociedad iraní, sino la mayoría de las sociedades tienden a ser simplificados, por lo tanto también fue un punto de crítica constante su obra en ambos lados lógicamente, de esta diáspora que ella vivía y encarnaba. Era blanco de críticas muy fuertes dentro de Irán, al igual que reconocida, y también fue fuertemente criticada en el mundo europeo, incluso en Francia, donde residió la mayoría de sus años más fructíferos. Profesor, hemos conocido que participó en campañas internacionales precisamente en apoyo a ese movimiento Mujer, Vida y Libertad, denunciando la represión en Irán y en su país natal. ¿Cómo fue esta interacción de ella con el mundo del arte? Y quisiera también saber si de pronto en algún momento tuvo consecuencias considerables para su vida personal, si tenemos en cuenta la vida de otras mujeres que infortunadamente pues están, por ejemplo, en la cárcel, como la premio Nobel, y pues no sé si esta mujer realmente en algún momento tuvo un impacto desde lo estatal. Sí, claro, es importante reconocer de que el punto es cuestión de que Marjane, que lamentablemente falleció, va a tratar de poner sobre la mesa. Tiene que ver con quizás complejizar, más que homogenizar a las mujeres iraníes. Trató siempre de hablar en términos de su perspectiva personal, de su vida familiar, sin lógicamente ocultar de dónde provenía de una familia liberal, de izquierda, que lógicamente en algunos puntos había abrazado incluso el comunismo iraní y que había sufrido gran impacto con el régimen del Shah anterior a la Revolución Islámica y que incluso le costó lógicamente tener que tomar la decisión de irse a Europa, en donde
lógicamente ella, al igual que otras mujeres exiliadas, no tuvo sus primeros años muy fructíferos ni tampoco muy felices, sino que incluso tuvo que volver a Irán por situaciones económicas que la hicieron volver a su familia y que tuvo que, de nuevo, ya después de un matrimonio fallido dentro de la Revolución Islámica y viviendo un patriarcado que de alguna u otra forma estaba siendo exportado o estaba siendo consolidado dentro de la sociedad de Teherán, particularmente de la capital, la hizo lógicamente salir de nuevo a una búsqueda de su diáspora, lógicamente concentrándose en Francia particularmente, y donde lógicamente la llevó a tener doble nacionalidad, y por otra parte no solamente lo que tenía que ver con sus novelas gráficas, sino también con sus diferentes filmografía y participación en otras áreas. Por lo tanto, es importante reconocerla en términos de que nunca se sintió completamente francesa, nunca se sintió completamente iraní, aunque ella en muchas entrevistas decía de que cuando ella recordaba hogar, o cuando recordaba su hogar, o cuando se le preguntaba cuál era su hogar, ella siempre volvía a su ciudad natal. Pero, por otra parte, y aquí es donde, lógicamente, en términos personales, le costó bastante críticas, incluso desde el mundo académico, tenía que ver con que ella hacía una crítica en torno a dos componentes fundamentales que se tienden a olvidar, pero que son claves para entender la multiplicidad de las mujeres en Irán, que tiene que ver con la clase, la etnia, la cultura, y sobre todo el hecho de vivir y ser mujer en un régimen como el de los ayatolás. Profesor, ya que usted menciona precisamente ese ejercicio y esa parte académica, ¿qué tan conectados o qué tanto se usa hoy un libro como Persépolis para seguir moviendo a esas nuevas generaciones de artistas, de escritoras, de activistas, y pensando también en su legado? Usted menciona, finalmente no solo es el libro, también es la filmografía, pero qué tanto desde la academia hoy se sigue reconociendo el rol de esta mujer y cómo contó su vida personal. Es interesante porque en el mundo académico y sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la literatura existen pocas novelas o pocas novelas gráficas que hayan llegado a un público tan heterogéneo. La filmografía es mucho más especializada, es de un grupo mucho más disminuido, pero Persépolis como novela gráfica hoy en día no solo ha tenido un éxito quizás en personas que están interesadas en conocer una visión muy particular, lógicamente de una vida, de una autobiografía muy específica de Marjane, sino también a un público mucho más juvenil y que le ha abierto una mirada compleja, pero a la vez personal, de la vida de una joven que podría localizarse en cualquier parte, incluso de nuestro continente, que lógicamente desde su experiencia personal aparece viviendo las mismas contradicciones de una juventud y una adolescencia en un régimen o en un país que está en constante cambio. Y es ahí en donde en el mundo académico, pero también en las escuelas, ha llegado lógicamente la novela, y sobre todo cuando se masifica su filmografía, Persépolis en términos fílmicos, en donde niños y jóvenes gratamente han podido ver esta versión particular de Irán en sus propios idiomas y de una autora que no viene a retratar desde afuera la sociedad iraní, sino desde adentro. Profesor, cuando usted habla de esa visión particular de Irán, ¿podríamos alinearlo o conectarlo con ese derribar estereotipos occidentales sobre el país, o simplemente fue también como mostrar lo que pasó en aquella época y repito, como también lo que era su vida personal? Sí, ahí ese punto es bastante controvertido por dos grandes razones. Primero, porque la novela gráfica y después la filmográfica aparece
desde ciertas críticas, alineada con una narrativa post 11 de septiembre norteamericana, en donde no solamente al régimen iraní aparece como el inicio o como la totalización de todos los males dentro de Irán, pero también particularmente como que también homogeniza las mujeres y lógicamente una visión de mujeres particularmente de una izquierda liberal iraní que no pueden vivir y que no pueden aceptar y que no son aceptadas dentro particularmente del régimen en Teherán. Y esa va a ser una crítica que ella lógicamente la va a tener que vivir a lo largo de sus años, incluso no solamente en esa producción, en esa obra, sino en las que la van a proseguir como Bordados, Pollos con ciruela, o incluso en su obra de vida Mujer, Vida y Libertad, que fue la última que ella masifica. Pero por otro lado, y aquí es lo interesante, es en donde ella lo que dice o lo que trata de plantear es que es ahí, es en ese punto en donde ella quiere dar la discusión. Quiere dar la discusión de que en Irán no existe un tipo de mujer, sino existen diferentes mujeres. Y lo que tenemos que escuchar es esa diversidad de voces de mujeres que lógicamente están viviendo en un encruzamiento de clase, cultura, etnia y también, sin duda alguna, religión. Profesor, también se ha hecho bastante en lo referente a las razones de su muerte y que fueron finalmente las palabras de la familia y que obedecían a un tema de tristeza. Creo que, y no sé si usted la conoce, pero podríamos hablar un poco de la relación con su pareja y qué tan influyente fue precisamente en esa construcción de su legado. Sí, particularmente la segunda pareja, o la pareja como se llama, hasta lamentablemente el fallecimiento de Marjan, fue un pilar fundamental no solamente en su obra, sino particularmente en lo que tiene que ver con esta vida de diáspora. Las comunidades diaspóricas o las personas, ya sean hombres o mujeres, que viven en una diáspora constante, en donde particularmente que es diferente al turismo o diferente a las personas que salen para viajar o para vivir de alguna u otra forma, pero tienen la libertad de poder ver a su familia o de poder ver a su país, genera lógicamente un extrañamiento, una doble identidad, viven en un no lugar, para ponerlo de alguna forma, en tanto de que no se sienten completamente y no son aceptadas completamente en sus sociedades de origen, pero tampoco son y no se sienten aceptadas tampoco en la sociedad que las recibe. Nosotros hemos conversado en varias ocasiones sobre la diáspora palestina en Latinoamérica, que convive con estos sentimientos de forma constante. Y aquí su pareja, su compañero, va a ser un pilar no solamente fundamental, porque va a ser él el que va a traducir Persépolis por primera vez al francés y a otras lenguas europeas, y que la va a ayudar a masificar su primera obra fundamental, sino también le va a dar algún tipo de, y ella lo expresaba así, como un tipo de refugio, como un segundo hogar en donde ella podía sentir, lógicamente, que pertenecía a algún espacio y dejar de vivir en este constante no lugar de la diáspora. Profesor, finalmente conversar acerca de la cultura iraní, cómo queda el escenario, pues tras esta pérdida tan importante de esta autora. Ya en algún momento habíamos conversado también acerca del cine, de cómo se convertía también en ese escenario para reflejar lo que estaba pasando en Irán. Sí, y es interesante, dado de que, y esto lo conversábamos con algunos artistas de talla mundial de la filmografía, Irán presenta una estética, presenta un desarrollo audiovisual bastante específico, bastante rico. Pero al igual que Pahani o lógicamente Marjan, están en esta
división constante entre ser calificados como parte de Oriente o como parte de Occidente, en este orientalismo clásico que divide como lógicamente a las culturas y que tenemos y que nos obliga lógicamente a comprender qué es nuestro y qué es lo otro o la otredad, como se le llama particularmente dentro de la academia. La diáspora iraní en muchos casos ha contribuido y tiene bastantes exponentes, ya sea en novelas, en filmografía, en lo que tiene que ver particularmente con el mundo gráfico, pero que lógicamente tienden a lamentablemente convivir con esta clasificación de si son o no, o si apoyan o no, lógicamente el régimen de Teherán, o si tienen que abrazar completa y absolutamente los valores de Occidente, sin lógicamente comprender desde dónde están hablando, cuáles son los problemas que quieren revelar y particularmente qué es lo que ellos quieren poner en la discusión. Yo creo que ese espacio también ha sufrido un poco con la muerte de esta autora, en donde ella defendió hasta sus últimos días una defensa bastante fuerte sobre de que, sin importar desde qué punto de vista nosotros estaremos construyendo la realidad, es la división o la heterogeneidad el valor principal, no la homogeneidad. Escuchaban ustedes al profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara, además director ejecutivo del Intérprete Digital. Hoy hablábamos acerca de Marjane Satrapi, autora de la reconocida novela gráfica Persépolis, quien falleció a los 56 años. Hicimos un recorrido por la obra y el legado de esta escritora, ilustradora y cineasta franco-iraní. Profesor, gracias por habernos acompañado este viernes. Como siempre, un placer, y se agradece que estén lógicamente mirando siempre a Medio Oriente.